Buen día para todos. Espero que este tema les encante. Les voy a hablar hoy de una planta espectacular, igual que todas, de las que florecen mucho más. Esta planta se llama surfinia. Ella, igual que la calibranchoe, igual que la potunia, que son un poco diferentes a la petunia, que es la tradicional, y que aquí en mi tierra se llama conservadora. De ella hay mucho que hablar, y la verdad es que para quienes nos gustan las flores es maravilloso y es un espectáculo tenerlas en casa. Las surfinias son una compañera perfecta y poco exigente que nos conquista con la primer flor. En 1834, un viverista británico obtuvo por hibridación la primera petunia de jardín, que aquí en mi tierra es llamada conservadora, extendiéndose rápidamente a jardines europeos. Hoy en día se cultivan en todo el mundo y es una de las plantas ornamentales más importantes que se utiliza. La bella floración es la que hace destacar como planta ornamental. Incluso ha llegado a ganar el premio de la Real Sociedad Inglesa Horticultura al mérito del jardín. Su nombre científico es petunia y es familia de las solanáceas, y el nombre común suele ser petunia colgante o petunia híbrida, y comúnmente aquí en mi tierra la llamamos conservadoras todas en general. Así que para encontrar el origen de la surfinia tenemos que ir primero al origen de la petunia o conservadora, y ellas son nativas de aquí, de América del Sur. La petunia híbrida o la surfinia con la petunia, que es la tradicional, son plantas que se pueden confundir perfectamente. Ambas plantas son iguales, puesto que es una híbrida de la otra. Las dos se caracterizan por tener una abundante floración. Empresas obtentoras han logrado nuevas variedades que causan confusión en varios colores, en su flor y en comportamiento, logrando ser más comerciales. Son muy llamativas, son adorables, muy resistentes y de muy fácil mantenimiento. De sol directo, son plantas de exterior. Y su bella floración la hace encantadora. Es herbácea y anual, a pesar que es resistente al frío y parte helada. La surfinia o petunia híbrida colgante se caracteriza por tener hojas pequeñas con vellos, es decir, tomentosas y pegachentas, al igual que la petunia tradicional, pero con la diferencia que la petunia tradicional, las hojas son más grandes, los tallos un poco más gruesos, igual son tubulares, y también son herbáceos. Podemos encontrar flores de todos los colores con un sutil aroma en forma de trompeta en colores desde un rojo intenso a un blanco luminoso, rosa, amarillo, morado profundo, negro, lila, matizado y bicolores. Son muy vistosas, pues la surfinia llega a tener tantas flores que tapan prácticamente las hojas, y se deben de ir eliminando unas flores secas o marchitas para que surjan nuevas flores. En cuanto a sus tallos, pues los tallos son herbáceos, tubulares y tomentosos. Esta hermosa planta de surfinia, sin embargo, no son exactamente iguales, aunque a simple vista sí parecen. Pero la surfinia es un híbrido de la petunia. Por lo tanto, la surfinia tiene los estambres estériles y no dan semillas, pero se pueden multiplicar a través de esquejes. Sin embargo, la petunia tradicional, que es llamada aquí en mi tierra conservadora, nos regala semillas y podemos multiplicarla en muchas macetas y adornar nuestra casa con todas las conservadoras o petunias que querramos. Y aparte de eso, es muy económica, más económica que la surfinia. Ambas plantas aguantan el sol directo, pero requieren de mucho riego, ya que están expuestas a todo dar el sol. Hay que tener en cuenta que no se debe mojar las flores ni sus tallos, pues se estropean. El frío lo aguantan bien, las heladas una gran parte la toleran. Son muy resistentes, ellas pueden durar de un año para otro, pero no es conveniente ya que su floración ya no será la misma. Pinzarlas o cortarlas con tijera desinfectada con alcohol y cortar a ras de tierra, ellas vuelven y nos regalan nuevas hojas, nuevas flores, o cortar un 50% y ellas van a reventar en muchas flores y hojas nuevas. La surfinia o petunia híbrida o petunia colgante, estamos hablando de la híbrida, es más bonita que la petunia tradicional. Sin embargo, la petunia o conservadora tradicional es más duradera, es más económica y podemos multiplicar la planta en muchos colores y plantas hermosas porque ella sí nos regala semillas y de esas semillas salen colores diferentes. Saben muy bien de que la petunia, cuando es híbrida, maneja varios colores,
o veteadas de blanco. Puede ser rosada, veteada con blanco, o morada, veteada con blanco. Ya es una planta híbrida. Y la calibranchoe se dice que también es de la misma familia de la conservadora o petunia tradicional, pero está en discusión, digámoslo así. No hay mucha claridad en este tema de la calibranchoa. La surfinia es la misma petunia, pero en una presentación mediana, y la calibranchoe es una presentación mini. No es de extrañar que mucha gente confunda la surfinia con las petunias, porque, por decirlo de alguna manera, están emparentadas y son como primas hermanas, puesto que la surfinia es un híbrido de la petunia. ¿En qué se parecen estas plantas? Pues básicamente, tanto las petunias tradicionales como las surfinias, la calibranchoe y la potunia necesitan el mismo cuidado para lucir en todo esplendor. Ambas plantas adoran el sol, tanto que lo pueden tolerar sin problema de forma directa. Durante horas, curiosamente, ¿quién lo diría? Ambas plantas aguantan también el frío y parte heladas. En cuanto a riego, son plantas que, si estamos hablando de la petunia tradicional, es decir, la que es llamada aquí conservadora, la puedes regar como riegas cualquier jardín. No es problemática en ese sentido. Pero si así vamos a regar la surfinia o la calibranchoe, de verdad que esto nos va a salir muy caro si lo hacemos. La surfinia, que es un híbrido de la petunia o conservadora, por decirlo, que así se llama en mi tierra, y la calibranchoa también es un híbrido. Son plantas que no se pueden regar como regamos el jardín normalmente, que le regamos buena cantidad de agua y esperar que drene bien, ¿sí? Y evitar pues pudrición. En este caso, estas dos plantitas es poca cantidad de agua, pero frecuente. Todos los días una poquita cantidad de agua, pero no fallarle diario el poquito riego que le hagamos. Así que mucho cuidado con eso, porque los tallos de la calibranchoe son muy delgaditos y la surfinia es muy delicada en cuanto a humedad. Se nos puede con mucha facilidad. Mucho cuidado. Nada que ver con la petunia tradicional en cuanto a riegos. La petunia tradicional es muy fácil de administrar. Tengan en cuenta pues ese punto. Tengamos en cuenta que sea la planta que sea, el agua debe drenar, no se debe retener. Recuerden que la maceta debe ir muy asociada con los riegos y un sustrato. Todas las plantas necesitan un fertilizante. En mi caso, pues, aún no le aplico fertilizante. Aquí yo me defiendo con la tierra de capote o la turba con gallenaza. Pero si tienes la comodidad de comprar fertilizantes, lo puedes hacer, acercarse a una tienda de jardín, y allí te asesoran cómo debes de suministrar este producto, y tal como lo dice el vendedor, así es. Así que tengan mucho cuidado, no pueden abusar porque pueden quemar las plantas, quemar las raíces y perder la planta para siempre. Dar un repaso en el caso de la petunia. Sus estambres producen semillas que se pueden guardar en una parte seca y volver a replantar cuando quieras, cuando tengas la maceta apropiada o la maceta que quieres o la maceta que sueñas. Las puedes guardar y luego poner las semillas y vas a tener muchas plantas. Mientras que la surfinia no nos produce semillas, ya que es híbrida de la petunia tradicional, la que es llamada aquí en mi tierra conservadora. Entonces, ¿por qué no nos da semillas? Pues porque sus estambres son estériles. En cuanto a los cuidados, pues hablemos de la luz. Le encanta la luz directa del sol. En cuanto a ubicación, es una planta de poner en parte exterior, donde recibe todo el sol. Ahí sí no lo discuto ni lo dudo, porque de verdad que hay plantas que son de poner en la parte exterior y a todo el sol, y la verdad que no me ha ido muy bien. Entonces a veces me asombro, por Dios, esta planta en el sol la pierdo porque empiezan a marchitarse, a verse de otra tonalidad. Pero en este caso de estas plantas, de verdad que sí se ve que el sol le hace muy bien. Lo importante es no fallarles, cuando son híbridas, no fallarles con el poco riego constante, o sea, a diario el riego. Y cuando es muy intenso el calor, el sol, como ya le he dicho en otros videos que hay sitios donde las temperaturas son muy altas, pues debemos compadecernos y hacerle otro pequeño riego y corto riego en horas de la tarde. Tratemos de no regar a pleno sol cuando la planta esté agitada, ya que con el sol se forman gotas y estas gotas se calientan con las altas temperaturas y queman las hojas o queman los tallos o queman nuestra planta. Entonces tratemos de hacer el riego muy temprano o en horas de la tarde. En cuanto a sustrato,
esta planta, hablemos de la surfinia, estamos más enfocados como en la surfinia, y agreguémosle la calibranchoe, que es una planta también híbrida. Estas plantas sobre el sustrato, que sea un sustrato que suelto, que drene, la maceta muy bien perforada. Ellas son muy celosas con la humedad, no se pueden dejar encharcar porque de verdad que empiezan a desmejorar rápidamente. Lo digo porque ya me ha pasado. Si tienen un sustrato que mantiene muy húmedo, pues no les hace muy bien. Es más bien un riego poquito, pero constante, no fallar. Constante quiero decir no fallarles a diario con ese riego. A la surfinia y a la calibranchoe. Un poquito y todos los días. Que drene, que no se retenga, que tenga un sustrato suelto, un poco suelto, sí. Y que la maceta pues deje drenar estos riegos. En cuanto a reproducción, pues la surfinia no nos regala semillas por ser híbrida, ¿verdad? Nos regala esquejes, y los esquejes de la surfinia o la petunia híbrida, que es la misma surfinia, ¿sí? Sino que son maneras diferentes de llamarla. Ella es muy fácil reproducirla por esquejes, de verdad que se reproduce con mucha facilidad, pero darles el riego en poquita cantidad, muy poca cantidad, para que se nos dé los esquejes de la calibranchoe, que se nos mueren, porque yo lo digo por experiencia propia. La única manera es regarlas, hacerles el riego con un atomizador, humedecerles un poquito el sustrato con atomizador, así sí. Pero si le hacemos riego normalmente, como vamos a hacer con los esquejes de la surfinia, no se nos da, lo digo por experiencia propia. Mientras que si reproducimos la petunia tradicional, la que tenemos todos aquí en el territorio mío, es una planta muy querida y muy reconocida. Esta planta no molesta para nada, la podemos regar normalmente, no fallarle con el riego, ya que ella se deshidrata con mucha facilidad, todas, porque son plantas que están expuestas al sol. Pero esta planta, la tradicional, se puede regar como regar el jardín normalmente, y pues sin mojarle la flor, tratemos de no mojarle las flores a ninguna planta, y los tallos tratemos de... El riego es para el sustrato y la raíz. Así que les cuento de que la tradicional no molesta para nada, de verdad, no hay recelo, no hay celo alguno. En cuanto a poda, ya les había dicho anteriormente de que se puede podar a ras de la tierra y ella vuelve y revienta en hojas y flores. O el 50% la cortas con tijeras desinfectadas de alcohol y también te va a reproducir fácilmente nuevas flores y nuevas hojas. Y ella, si la podamos, va a mantener llena de flores constantemente. Mientras que si no la podamos, pues ella crece y cae en cascada. Sea la surfinia o la petunia tradicional, crecen tanto que ya al final, que los tallos y hojas que no les entra el sol, empiezan a decaer, no nos van a florecer, no les entra el sol, así que empiezan a decaer y terminan secas. Podemos ver acá, les estoy mostrando cómo van terminando. Y aparte de eso, la planta no va a florecer tanto, ya que la energía y la vitalidad que tiene ella, pues lo va a desgastar en hojas, tallos, y ya no le va a quedar tanta energía para regalarnos flores. En cuanto a tóxicas, sí. Dado que las petunias pertenecen a la familia de plantas de las solanáceas, lamentablemente se clasifican como plantas venenosas de balcón y de jardín. En cuanto a temperatura, le va muy bien en temperaturas de 18 a 28, 29 grados centígrados. Y en cuanto a símbolo, de un sentimiento que no se puede ocultar. En cuanto a consejos y recomendaciones, debemos saber que tanto las surfinias como las petunias tradicionales son plantas de rápido crecimiento. Dado que son especies vegetales emparentadas, los cuidados de la surfinia y las petunias, o por decir conservadoras, son muy similares. Y como son plantas amantes al sol, necesitan exposición constante al sol directo, con muy buen riego cada día en poca cantidad, o día de por medio, dependiendo de las temperaturas ambientales. Ella no ama las lluvias directas y tampoco ama las penumbras. Te voy a detallar cómo son cada una de estas variedades para que veas claramente la diferencia entre la petunia, o decir conservadora, surfinia, petunia o calibranchoe. La surfinia es un tipo de petunia que se utiliza como planta de colgar. Estas plantas alargan mucho sus ramas creando una cascada de flores en cantidad. Si queremos que la planta no alargue tanto, la cortamos periódicamente y lo podemos hacer con la mano. La petunia, pues es la que vemos exactamente la petunia, pero con combinaciones blancas. Espero que les quede así claro. De las 4 plantas, ¿cómo las podemos diferenciar?
En caso de la calibranchoe, es la versión pequeña de la petunia o conservadora. Flores muy pequeñitas, aquí les muestro una planta de calibranchoe en este pequeño video. Bueno, recuerden que si la podamos seguido, pues es una planta que no va a parar en florecer. Siempre nos van a florecer. Y son plantas de mucho sol directo y también tengamos en cuenta que entre los riegos son muy celosas. La surfinia, la calibranchoe, ojo, son muy celosas con los riegos. Y no podemos faltarle con el poquito riego cada día porque están expuestas al sol y son plantas que deshidratan con facilidad. Y tengan todos estos puntos presentes y de verdad que van a tener estas plantas muy lindas en casa. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que se cuiden mucho, que todo esté a flor de piel, que todos los proyectos y todas sus metas se cumplan. Y abrazos, cuídense mucho, tratemos de ser generosos y tratemos de ser compasivos. Y abrazos, cuídense y recordemos en proteger nuestros animales, nuestros niños, nuestras plantas, nuestro planeta en general. Chao, cuídense mucho y Dios los bendiga. Y mil gracias nuevamente. Gracias, abrazos desde la distancia. Chao.